Ya. Entonces, el tema que vamos a conversar hoy día es enfermedad renal crónica, el cual es un tema que desde el 2012 ha, ha ido actualizándose, han salido, todos los años salen estudios respecto a esta y a sus etiologías, ¿no? Y debido a la gran cantidad de información que se ha estado reuniendo desde esa publicación de la CADIGO del 2012, se ha actualizado y la, bueno, entre comillas, reciente publicación o actualización de estas guías CADIGO ha salido en este año, ¿no? Que es mucho de lo que se les va a hablar en esta charla hoy día. Entonces, esta es la agenda de la exposición. Se va a hablar introducción, ¿no? Algunas generalidades sobre la enfermedad, tienen que saber muy bien cómo definir la enfermedad renal crónica, que es el diagnóstico de la enfermedad renal crónica, no es exclusivo del nefrólogo. Cualquier médico general debería poder diagnosticar un paciente con enfermedad renal crónica. Los criterios de la enfermedad, la estadificación de la enfermedad según la CADIGO, la evaluación de la enfermedad renal crónica según la tasa de filtración glomerular y los niveles de albuminuria, y la identificación de la progresión de la enfermedad renal crónica y terminamos con la prevención de la progresión de la enfermedad. Entonces, a manera de introducción podemos decir que la enfermedad renal crónica es un problema de salud pública que tiene una alta prevalencia. Se estima que su prevalencia es entre el 10 a 13% de la población mundial y en nuestro país se acerca al 12%. ¿No? Entonces es una enfermedad que va a afectar a 700 millones de personas en todo el mundo. Es una enfermedad con una gran carga, una gran morbilidad que afecta sobre todo a personas con bajos ingresos socioeconómicos y poblaciones vulnerables, pero los países con ingresos socioeconómicos altos no están exentos de esta enfermedad, ¿no? Como les digo, es un 13% a nivel mundial. Solo 1% de los pacientes con enfermedad renal crónica van a en algún momento requerir terapia de reemplazo renal, ya sea en cualquiera de sus tres modalidades, como hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante renal. Y esto va a generar unos altos costos al sistema sanitario que también van a tener implicaciones en la calidad de vida de los pacientes y en su entorno que van a ser considerables, ¿no? El objetivo de esta charla va a ser de clarificar la definición y la clasificación de la enfermedad renal crónica y de precisar los conceptos que van a permitir un adecuado manejo de los pacientes afectados con este problema de salud. Bueno, la enfermedad renal crónica, como les comento, es un problema de salud pública. En, en la última actualización de la guía CADIGO de este año, eh, que aportaron los últimos 10 años de investigaciones que se realizaron para mejorar el manejo de la enfermedad renal crónica, se han adquirido conocimientos que van a impactar en las intervenciones tanto nutricionales como farmacológicas y en el estilo de vida de manejo de esta enfermedad. Pasando a lo que es la definición, que es lo que todos, bueno, seguramente ya han leído al respecto, ya tienen ciertos conocimientos, pero hay unos conceptos que deben quedar claves, que deben quedar que deben ser bien entendidos porque puede que haya cierta confusión en cuanto a la definición y en cuanto a su diferenciación con otros daños del riñón, ¿no? Que pueden tener eh, distinta implicación tanto pronóstica como terapéutica. Entonces, podemos definir a la enfermedad renal crónica como la presencia de alteraciones que pueden ser estructurales o de su función. Y aquí viene, digamos, el primer concepto, que es el de la temporalidad, y que estas alteraciones deben estar presentes por un periodo de 3 meses. Y el otro concepto que tienen que tener fijo es que estas alteraciones deben tener implicaciones para la salud, ¿no? Esta es la definición conceptual de la enfermedad renal crónica. Y esta enfermedad renal crónica va a tener también
una definición operacional y que se va a basar en los marcadores de daño renal o en la presencia de descenso de la tasa de filtración glomerular, ¿no? Lo primero que valoramos es la tasa de filtración glomerular, ¿no? Y se va a decir que un paciente tiene enfermedad renal crónica cuando presente una tasa de filtración glomerular menos de 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados, que van a ser las categorías G3 a G5, ¿no? De la clasificación que vamos a ver más adelante. Puede estar presente esta, y si no está presente esta disminución de la tasa de filtración glomerular, tiene que estar presente algún marcador de daño renal. Y dentro de estos, el más importante es la albuminuria. La albuminuria, que como definición es la tasa de excreción de albúmina mayor o igual a 30 miligramos en 24 horas, o un cociente de albuminuria, creatinuria mayor a 30 miligramos por gramo. Cualquiera de estas dos mediciones son válidas, pero también vamos a ver que si no está presente la albuminuria, podemos usar otros marcadores sustitutos a esta, como la proteinuria o incluso las tiras reactivas, en el peor de los casos. También otro marcador de daño renal son las anormalidades del sedimento urinario, las anormalidades electrolíticas, las anormalidades detectadas en la histología, las anormalidades estructurales detectadas por imágenes y una historia de trasplante renal. Bueno, ya metiéndonos a fondo en cada uno de estos criterios para definir enfermedad renal crónica, el primero que les mencioné, que es el tiempo mayor a 3 meses, bueno, fue realmente un punto de corte que la CADIGO utilizó para diferenciar a esta entidad de otras, por ejemplo, la lesión renal aguda, en el cual es hasta un periodo de una semana, o la enfermedad renal aguda, ¿no? Que es un periodo intermedio entre lesión renal aguda y enfermedad renal crónica, que va desde una semana hasta antes de los 3 meses. Este tiempo también ayuda a diferenciar, como les mencioné, los procesos agudos que van a tener distinta etiología, manejo y resultados. Y este tiempo tiene que estar o bien estadificado o documentado en la historia clínica del paciente, o durante el seguimiento se va a poder evidenciar, ¿no? Que haciendo el seguimiento al paciente, ver si llega a la definición basándonos en este seguimiento de 3 meses. Sin embargo, a pesar de la definición de enfermedad renal crónica, la cronicidad de esta entidad no siempre va a implicar irreversibilidad, ya que hay ciertos contextos, ciertos escenarios en los cuales uno puede encontrarse, en los cuales, a pesar de presentar alguno de estos marcadores por más de 3 meses, posterior a este tiempo, puede que sea con el tratamiento o puede que sea de manera espontánea, estos marcadores pueden revertirse. Y esto lo vamos a ver también más adelante. En cuanto a la tasa de filtración glomerular disminuida, como les mencioné, se utiliza un umbral menor de 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Va a estar asociada a 3 grupos de complicaciones en pacientes con enfermedad renal crónica, ya sea toxicidad por drogas, complicaciones metabólicas y endocrinas, pero de por sí este es un factor independiente de mayor mortalidad, tanto cardiovascular como por mortalidad por cualquier causa. En cuanto al daño renal, puede ser también evidenciado de manera histológica, ¿no? En, en, y este daño histológico puede verse en cualquiera de las estructuras de la nefrona, ya sea en el glomérulo, presentando esclerosis glomerular, puede darse también a nivel tubular, evidenciándose en histología, atrofia tubular, a nivel intersticial como una fibrosis intersticial, o a nivel vascular incluso,
¿no? Entonces cualquiera de las estructuras del parénquima renal puede verse afectado en la histología y a pesar de tener un paciente con una tasa de filtración glomerular mayor de 60 y sin presencia de albuminuria o alteraciones en el sedimento, electrolíticas, pero si presenta en la histología alguna de estas manifestaciones de daño renal, se va a considerar al paciente como un paciente con enfermedad renal crónica. El otro marcador de daño renal que, además de la tasa de filtración glomerular, nos sirve para estadiar al paciente con enfermedad renal crónica, es la proteinuria. Y la proteinuria es un marcador que va a servir como, al igual que la tasa de filtración glomerular, como un marcador independiente de si está presente en la evaluación del paciente, va a significar una mayor comorbilidad en con mayor riesgo de progresión de la enfermedad, de enfermedad renal leve a falla renal, que es el estadio final de la enfermedad renal crónica, y también una mayor mortalidad cardiovascular. Existe también una proteinuria, ¿no? Que esto lo vamos a ver eh, cuando tengamos la presentación o la clase de proteinuria y síndrome nefrótico. Hay una proteinuria que es fisiológica, ¿no? Que se considera que es hasta 150 miligramos en una orina de 24 horas, que tenemos que diferenciar de la albuminuria fisiológica, cuyo valor máximo es hasta 30 miligramos en 24 horas. Mayor a esto se considera una proteinuria patológica, aunque podría haber excepciones, como vamos a ver. Eh, la albuminuria, sin embargo, cuando está presente, eh, se debe expresar. Hay distintas maneras de expresarlo, como en una orina de 24 horas o como un cociente de albuminuria, eh, eh, creatinuria o proteinuria creatinuria. El otro criterio de enfermedad renal es las alteraciones en el sedimento urinario, ya sea la presencia de hematíes dismórficos, que se traduciría en una glomerulonefritis, o la presencia de cilindros hemáticos, que vendría a ser también, ¿no? Un marcador ya patognomónico de esta enfermedad, así como las células epiteliales renales o los cilindros granulosos, ¿no? Que todos son patognomónicos de daño renal y que tienen que tenerse en cuenta en la evaluación del sedimento urinario. También están las anormalidades electrolíticas, y se va a deber a alteraciones que pueden ser en la reabsorción renal, pueden ser alteraciones también en la excreción tubular, en la secreción tubular, y esto se va a deber principalmente a tubulopatías de distinta índole, ¿no? Como Fanconi, como puede ser una acidosis tubular renal, como pueden ser algunas otras tubulopatías con nombre propio que van a requerir, que no se van a resolver antes de los 3 meses, que va a tener implicancias también y distintos manejos. El otro criterio que tenemos que tener en cuenta es el histológico, como les mencioné, se realiza mediante biopsia. Podemos ver en estas imágenes. A ver, un segundo, voy a marcarles. Muy bien, entonces acá podemos ver algunas imágenes, ¿no? Del glomérulo. Las distintas estructuras del glomérulo eh, se puede ver, por ejemplo, acá el glomérulo que está incrementado su tamaño. Alrededor de este podemos ver que el espacio urinario de Bowman está reducido, ¿no? Que sería este de acá que estoy apuntando con el láser. Tenemos también esta cápsula de Bowman que le rodea y alrededor tenemos el intersticio eh, con el intersticio y algunos vasos sanguíneos. Entonces, si hay evidencia de daño en la muestra,
como le dije, a pesar de no tener una tasa de filtración glomerular disminuida u otro marcador de daño renal, se admite al paciente como enfermedad renal crónico. También alteraciones en las imágenes que pueden verse en el riñón, puede ser por ecografía, por tomografía, por resonancia, ¿no? Y estas anormalidades pueden ser distintos tipos. Acá podemos ver, por ejemplo, a un paciente en la imagen de la izquierda, un riñón con hidronefrosis, ¿no? Del riñón derecho. En esta otra imagen del lado derecho podemos ver una alteración que, a pesar de ser una tomografía sin contraste, se puede ver la alteración que en la morfología, ¿no? De tanto del riñón derecho como del riñón izquierdo, que probablemente está relacionado a la presencia de quistes o de todas maneras hay una alteración, ¿no? La, hay irregularidades, ¿no? En el contorno que se pueden observar, además de que ambos riñones están incrementados de tamaño, ¿no? Y pueden verse también otras alteraciones en la estructura que pueden ser congénitas, por ejemplo, la agenesia renal, por ejemplo, pacientes con riñones en herradura, eh, por ejemplo, pacientes con poliquistosis renal, entre otras. Por último, tenemos la historia de los pacientes con trasplante renal, ¿no? Esto ya que eh, estos pacientes, a pesar de que luego del trasplante renal puede que cuenten, eh, presenten una tasa de filtración ya normal, sin evidencia de proteinuria, sin evidencia de alguna otra alteración renal, ya tienen que ser catalogados como enfermos renales crónicos, porque la expectativa de supervivencia del injerto en el mejor de los casos es unos 10 a 15 años hasta requerir un nuevo trasplante, ¿no? Y además el paciente donador, en los casos en el cual el trasplante sea por un donante vivo relacionado, el donador también va a quedar ya como un paciente con enfermedad renal crónica y va a requerir seguimiento, ¿no? El otro concepto que le dije que tengan en cuenta es que tiene que tener implicancias para la salud, ya que la enfermedad renal crónica va a estar asociada a muchas complicaciones que van a conllevar a resultados adversos y estas complicaciones que son bien conocidas van a tener cada una su guía de manejo específica para la enfermedad renal crónica en las guías CADIGO. Y les pongo un ejemplo de ello, ¿no? Por ejemplo, si tenemos mm, un paciente de 60 años que va a hacerse una evaluación rutinaria y que dentro de los exámenes de rutina le piden una ecografía abdominal y en esa ecografía abdominal encuentran un solo quiste de 1 centímetro en el riñón derecho. ¿Qué piensan? ¿Debería catalogarse como un paciente con enfermedad renal crónica? ¿Sí? ¿No? A ver quiénes están. Para hacerlo un poco más dinámico, mm, le voy a hacer esta pregunta a Carlos de Gara. ¿Se encuentra Carlos de Gara? Sí, doctor, presente. Eh, mm, bueno, si es un solo quiste, creo que no. Ya. Em, ya, está bien. O sea, es un paciente que no se le debería catalogar como enfermo renal crónico porque a pesar de que presenta una alteración estructural, ¿no? Por más de 3 meses, porque se asume que ese quiste o bien lo ha tenido antes por más de 3 meses o va a seguir con ese quiste después de 3 meses, no cumple con esta otra parte de la definición, ¿no? Que es que tenga implicancias para la salud. En cambio, si por ejemplo tenemos a ese mismo paciente con una tasa de filtración glomerular normal,
y que no tiene otros marcadores de daño renal, pero en la evaluación de rutina se le encuentran 10 quistes en cada riñón, ahí ya se le podría considerar como un enfermo renal crónico, porque ahí sí tiene implicancias para la salud, porque ya sería una enfermedad renal poliquística, ¿no? Y es por ello que hay controversias, algunas controversias sobre la definición de la guía CADIO para catalogar a un paciente como enfermo renal crónico, ¿no? Y deben considerarse, ¿no? En general, deben ser considerados como enfermos renales crónicos cuando ya hayan demostrado que una tasa de filtración glomerular disminuida se asocia con peores resultados cardiovasculares, renales y globales. Con una tasa de filtración glomerular estimada disminuida se complica el manejo de otras comorbilidades con enfermedad renal crónica, con pacientes diabéticos, con cirrosis. También la enfermedad, la tasa de filtración glomerular estimada disminuida puede reflejar el estado nutricional del paciente. Y en estos pacientes, ¿no? Luego de la biopsia pueden encontrarse lesiones estructurales. También en pacientes con una albuminuria mayor a 30 miligramos en 24 horas, si remite dentro de los 3 meses, no es RC, ¿no? Ahí, como van a ver en la sesión de proteinuria, síndrome nefrótico, van a ver que hay algunas proteinurias que son fisiológicas, ¿no? Que no son persistentes, ¿no? O que de ser, o que de durar mayor de 3 meses pueden remitir espontáneamente, como por ejemplo en el caso de la preeclampsia, en los cuales luego de, de, de la terminación del producto, luego del parto, esta proteinuria eh, puede persistir hasta los 6 meses y de ahí remitir de manera espontánea. Y bueno, quedaría como controversia porque no se consideraría como enfermedad renal crónica, pero sí como un paciente con alto riesgo de presentarla posteriormente y que debería recibir un seguimiento. También pacientes, por ejemplo, con obesidad y síndrome metabólico que suelen presentar una glomerulopatía asociada a la obesidad, el simple hecho de que pierdan peso puede hacer que remita la albuminuria, ¿no? Solamente sin ningún otro tipo de tratamiento farmacológico podría curarse de su enfermedad renal. También hay proteinurias persistentes que pueden presentarse en el adulto joven, como la proteinuria ortostática, que a pesar de estar presente, no se ha demostrado que conlleve peores resultados a largo plazo. Y en estos pacientes tendría que descartarse que haya algún otro tipo de marcador de daño renal. Sin embargo, en pacientes con proteinuria ortostática, eh, debe descartarse otra causa de esta proteinuria cuando esta sea mayor de 1 gramo, porque en caso de proteinuria ortostática es poco probable que presente una proteinuria en esta cantidad, ¿no? También, bueno, la enfermedad renal en ausencia de descenso de la tasa de filtración glomerular o marcadores de daño renal. Esto más que nada se refiere a pacientes con factores de riesgo para presentar enfermedad renal crónica, ¿no? Pero que todavía no la presentan. Es decir, pacientes con diabetes, con hipertensión, pacientes con alguna hepatopatía crónica o con una falla cardíaca, ¿no? Que no reúnen criterios de enfermedad renal crónica, pero requieren un seguimiento estricto por ser poblaciones de riesgo. Ya entrando en lo que es la estadificación de la enfermedad renal crónica, la guía CADIGO utiliza 3 variables para estadificarla, empezando por la causa, ya que el pronóstico y el tratamiento va a variar significativamente
de una causa a otra, porque no es lo mismo tratar a un paciente con una enfermedad renal diabética a tratar a un paciente con una enfermedad renal poliquística o un paciente con una nefropatía hipertensiva o un paciente con una nefropatía lúpica. La siguiente manera de estadificar la enfermedad renal crónica es según su tasa de filtración glomerular y tenemos 5 estadios, como podemos ver en la tabla de la izquierda, ¿no? Tenemos desde el 1 hasta el 5, siendo la categoría 1 y 2, teniendo la categoría 1 y 2 una tasa de filtración mayor de 60, y para catalogarse como enfermedad renal crónica tiene que estar presente en estas dos categorías algún otro marcador de daño renal. Podemos ver también que en el estadio 3 se subdivide en el estadio 3A y 3B. Y en la tabla de la derecha tenemos la tercera variable a tomar en cuenta, que es la albuminuria, que puede ir desde menos de 30, que se consideraría que es una albuminuria normal o levemente incrementada, de 30 a 300, que sería una albuminuria moderada, y una categoría 3, que sería una albuminuria severamente incrementada mayor de 300. Entonces, dentro de las causas de enfermedad renal, podemos agruparlas en patologías con afectación sistémica y en patologías con afectación exclusivamente del riñón. Y a su vez, según la estructura histológica en la ultraestructura que esté afectada, podemos clasificarlas en enfermedades glomerulares, enfermedades tubulointersticiales, enfermedades vasculares y enfermedades congénitas y quísticas. Entonces, en esta tabla podemos ver algunas de estas enfermedades. La más común, ¿no? La primera causa de enfermedad renal crónica, que es la diabetes, es una enfermedad glomerular, que es una enfermedad sistémica, ¿no? Que puede afectar a cualquier órgano. Igual, este, otros ejemplos tenemos eh, algunas causas autoinmunes, algunas infecciones sistémicas, fármacos y neoplasias. Y dentro de las enfermedades o patologías glomerulares que afectan únicamente al riñón, tenemos distintas glomerulopatías como la enfermedad de cambios mínimos, como la glomerulonefritis focal y segmentaria, como la nefropatía membranosa. Después tenemos las enfermedades tubulointersticiales, sistémicas, como algunas otras enfermedades autoinmunes, algunas infecciones sistémicas, la sarcoidosis, fármacos, nefropatía por ácido úrico, algunas toxinas ambientales, ¿no? Como por plomo, algunas neoplasias como el mieloma múltiple, pueden ser también enfermedades tubulointersticiales que afectan solamente al riñón, que pueden ser obstructivas, por piedras, pueden ser por infecciones del tracto urinario, algunas otras enfermedades vasculares sistémicas pueden afectar también, como la aterosclerosis, la hipertensión, una embolia de colesterol, la vasculitis sistémica, la microangiopatía trombótica, la esclerosis sistémica y algunas que afectan solamente al riñón, como las vasculitis asociada a ANCA pero limitadas al riñón, y la displasia fibromuscular que se ve en pacientes con hipertensión renovascular. Y por último tenemos las enfermedades congénitas o quísticas, ¿no? Como la enfermedad renal poliquística, que no solamente afecta al riñón, sino que también se ha asociado con aneurismas cerebrales, con afectación hepática. Tenemos también el síndrome de Alport, ¿no? Que los pacientes con síndrome de Alport se presentan también con sordera neurosensorial, alteraciones visuales. También tenemos la enfermedad de Fabry. En las enfermedades quísticas que afectan al riñón solamente están la displasia renal, ¿no? Que es una enfermedad congénita, las podocitopatías y la enfermedad quística medular.
Entonces, en la evaluación del paciente tenemos que hacer un minucioso examen físico, ¿no? Preguntar por los antecedentes, por la medicación que toma el paciente, por exposición medioambiental, ya puede que sea accidental o puede ser laboral, síntomas o signos de obstrucción de la vía urinaria, sobre todo en pacientes adultos mayores, varones por la próstata o mujeres por problemas ginecológicos, ¿no? Como cáncer ginecológico, y también en pacientes adultos jóvenes en los cuales tengan antecedentes de cálculos urinarios, ¿no? Todo esto puede causar una uropatía obstructiva crónica, ¿no? Debe preguntarse también sobre cuadro clínico de algunas enfermedades sistémicas. En mujeres jóvenes, buscar manifestaciones de lupus, ¿no? Pacientes obesos, pacientes con síndrome metabólico, ¿no? Son antecedentes importantes. También preguntar sobre antecedentes familiares, ya que muchas de las causas de enfermedad renal crónica tienen un origen genético, ¿no? Y debe preguntarse si hay pacientes que han estado en diálisis, que sufren de enfermedad renal, ¿no? Eh, También dentro de los laboratorios son indispensables un examen completo de orina para el tamizaje, ¿no? También un cociente albuminuria, creatinuria, también unos exámenes serológicos, la ecografía renal, en algunos casos cuando esté indicado la biopsia renal, y ya un poco más raro, estudios genéticos en pacientes con antecedentes familiares, o sobre todo en pacientes jóvenes, ¿no? Pacientes niños, incluso adolescentes, ¿no? O con historia familiar. Para la estadificación de la enfermedad renal crónica, la albuminuria, como les mencioné, dentro de los marcadores de progresión es el más importante, ¿no? El más estudiado también, donde también eh, no solamente para los pacientes diabéticos, sino en general para cualquier paciente con proteinuria aumenta el riesgo de morbimortalidad. Y esta albuminuria también, como les mencioné, se puede clasificar en A1, A2 y A3, ¿no? En pacientes incluso con una albuminuria normal o ligeramente incrementada, que son A1, uno se preguntaría, ¿no? Pero si está con una albuminuria normal, ¿cómo los clasificamos, no? Entonces, si están con una albuminuria en A1, tiene que presentar o bien una tasa de filtración glomerular disminuida o alguna de las otras alteraciones que ya hemos comentado, ¿no? Hemos ido comentando. Incluso algunos estudios eh, han, han demostrado que pacientes dentro de la misma categoría 1, mientras más elevada esté su albuminuria, hay peores desenlaces en estos pacientes, ¿no? No es lo mismo tener un paciente con una albuminuria de 10 miligramos este, eh, que otro paciente con una albuminuria de 30 miligramos, ¿no? Que igual pertenecen a la misma categoría, pero el pronóstico puede variar con el seguimiento a largo plazo, ¿no? Como se ha demostrado en los estudios que les menciono. Como les dije también, los estadios 1 y 2 tienen que tener la presencia de otros marcadores para catalogarse como enfermedad renal crónica. Y en los estadios 3A y 3B, que es una subclasificación, ¿no? Que fue propuesta por los británicos, este, se ha visto resultados clínicos diferentes y se ha visto también que hay mayor grado de complicación y por eso se ha hecho esta diferenciación entre el G3A y G3B. Bueno, tenemos que a mayor, como les mencioné, a mayor albuminuria, mayor, mayor riesgo de progresión, mayor mortalidad, el rango nefrótico, a pesar de que no es
está como clasificación de la enfermedad renal crónica es importante porque te orienta también hacia distintas etiologías, ya que un rango nefrótico se asocia a glomerulopatías. Bueno, en la evaluación de la enfermedad renal crónica se tiene que evaluar la cronicidad, ¿no? Con la tasa de filtración glomerular, los marcadores de daño renal. Debe revisarse la historia clínica para ver por cuánto tiempo ha estado presente esta tasa de filtración disminuida o esta proteinuria aumentada, ¿no? Y si los valores se confirma mediante la historia clínica que persiste más de 3 meses, ya se puede catalogar como enfermedad renal crónica. No se puede catalogar como enfermedad renal crónica si no se tiene claro este dato de temporalidad, ¿no? O si es menor a 3 meses, porque de ser el caso, entraríamos ya a lo que es la lesión renal aguda. Habría que diferenciar, ¿no? Si es realmente una enfermedad renal crónica o es una lesión renal aguda o es una enfermedad renal aguda, ¿no? Por ello, si solamente tenemos por ejemplo, un valor de creatinina, tenemos que pedirle controles para ver si esta varía o no, si se mantiene estable y si hay otros marcadores de daño crónico, ¿no? Que se va a ver en pacientes con complicaciones de la enfermedad renal crónica, puede ser la anemia o puede ser enfermedad mineral ósea. En cuanto a la evaluación de la tasa de filtración glomerular, ¿no? Lo más práctico es estimarla mediante la creatinina sérica. Lo ideal sería en, en ciertas poblaciones medirla y no estimarla. Sin embargo, la medición no es algo que la medición la depuración de la creatinina, ¿no? Para tener un dato más exacto, debería utilizarse en consultorio con cierto tipo de pacientes en los cuales la tasa de filtración glomerular no se puede estimar, ya que es un proceso más engorroso, ¿no? En el cual el paciente tiene que recolectar orina de 24 horas, le tienen que tomar una muestra de sangre. Es un proceso más complicado y que no se puede obtener durante una única evaluación, a diferencia de la estimación de la tasa de filtración glomerular, ya sea con el uso de la creatinina sérica, que es lo que tenemos en nuestro medio, o con ayuda de la cistatina C, ¿no? Que es otro marcador que se utiliza, ¿no? Según las guías CADIGO, lo ideal en los establecimientos donde se cuente sería estimar la tasa de filtración glomerular utilizando tanto la fórmula que utiliza la creatinina sérica como la cistatina C, y no solamente la tasa de filtración glomerular estimada con cistatina C, ya que no es un marcador ideal. Es mejor que la creatinina, pero si se puede utilizar ambos para la fórmula, esa sería la manera ideal de estimar la tasa de filtración glomerular. Si no se cuenta con cistatina C, como es en prácticamente todos los establecimientos del MINSA, entonces utilizar la tasa de filtración glomerular estimada con creatinina. Y bueno, actualmente la fórmula que se utiliza es de la CKD-EPI, ¿no? Del 2021, que, bueno, acá hay un error en la diapositiva, son 3 variables. Lo que se toma en cuenta son como variables el valor de la creatinina, el sexo y la edad. La raza se utilizaba antes, en la fórmula del 2012, pero ya se dejó de usar porque se vio posteriormente en estudios que era una variable que no alteraba de manera significativa los resultados, ¿no? Así que se prefirió por eliminar esta variable de raza afroamericana y ahora solamente son 3 variables. Muy bien, entonces eh, dentro de las fórmulas de estimación usando la creatinina, la más usada y la más válida, más exacta también, es la CKD-EPI, eh, que se utiliza en adultos, ya que en niños se utiliza otra fórmula, ¿no? El CKD-EPI se utiliza en los estudios en los cuales se elaboró esta fórmula, se utilizó una población más diversa, tanto sujetos con y sin enfermedad renal crónica,
tiene tanto una validación interna como externa mayor, ¿no? que el MRD. Es más precisa que esta con valores menores a 60. Hay versiones ajustadas a grupos étnicos específicos, bueno, pero esto también ya se eliminó para la raza negra, como les mencioné. Sin embargo, aún tiene limitaciones en mayores de 70 años. Hubo también alguna controversia respecto al, al valor de 60 mililitros por minuto para catalogar a pacientes como enfermos renales crónicos en poblaciones adultas mayores, ya que, como les mencioné el día de ayer, a partir de los 40 años se produce una disminución fisiológica de 10% por cada década de la tasa de filtración glomerular. Es decir, que hay cierto grupo de pacientes, por lo general cuando ya tienen más de 90 años, que entran a la categoría de enfermos renales crónicos eh, de manera fisiológica y por esto se generó esta controversia. Sin embargo, eh, la respuesta en la actualidad, y puede que eso cambie, ¿no? En los próximos años, es que incluso en las poblaciones adultos mayores, adulta mayor, se considere este umbral de 60 mililitros por minuto. Lo que sí habría que tener en cuenta o hacer una diferenciación es los pacientes adultos mayores que llegan a una tasa de filtración menor de 60 de manera fisiológica, es decir, sin ninguna otra comorbilidad, a los pacientes adultos mayores que tengan menos de 60, ya que además sean diabéticos o que además de ser adultos mayores tengan hipertensión arterial, o pacientes adultos mayores con menos de 60, ya con una enfermedad renal diabética establecida, porque el pronóstico en estos tres grupos va a ser totalmente distinto. Hay algunas variables que tienen que tomarse en cuenta, ¿no? Para eh, estimar la tasa de filtración glomerular y otras para medirla, ¿no? Entonces acá tenemos en esta tabla la tasa de filtración glomerular estimada, ya sea por creatinina, por cistatina. Tenemos que tener en cuenta en la tasa de filtración glomerular estimada por creatinina, que es el método más usado, porque es lo más accesible, ¿no? La creatinina. En muchos establecimientos de salud no se cuenta con la cistatina C, ¿no? Sobre todo en nuestro medio. Eh, la cistatina C también no es perfecta, ¿no? Tiene algunos sesgos. Se considera mejor que la creatinina, pero lo ideal es usar ambas. En cuanto a la medición de la tasa de filtración glomerular, el gol estándar es usar algunos marcadores como principalmente la inulina, ¿no? Hay algunos otros marcadores como yotalamato que se han estudiado también, algunas otras técnicas, ¿no? de medicina nuclear que también se han estudiado. Sin embargo, la inulina sigue siendo el gol estándar. El problema es que solamente la inulina, como el proceso de medirla es bastante complicado, bastante engorroso, no es algo que se utilice más que en estudios clínicos, ¿no? Es difícil de conseguirla, ¿no? De utilizarla. Así que en el caso en el cual no se puede estimar la tasa de filtración glomerular por creatinina o cistatina C, lo que se tiene que hacer en estos pacientes va a ser medirla y medir la creatinina y solicitar una depuración de creatinina en orina de 24 horas. La evaluación de la albuminuria se puede hacer de distintas maneras, ¿no? Se puede utilizar de lo más básico, que es una tira reactiva, ¿no? Que es un método semi cuantitativo de medir la albuminuria. No la proteinuria como tal, porque la tira reactiva lo que te mide es la albuminuria, ¿no? Hay otros métodos como el test de ácido sulfosalicílico que sí te permite medir la proteinuria en una muestra única de orina, ¿no? Y esta se va a utilizar en los casos en los cuales se sospeche de alguna patología en la cual la proteinuria
predominante no sea albúmina, sino, por ejemplo, un paciente con sospecha de mieloma múltiple, en el cual va a excretarse principalmente cadenas ligeras, ¿no? Y otro tipo de proteinurias, ¿no? Como proteinurias tubulares. También tenemos la medición del cociente albúmina sobre creatinuria, que en las órdenes de laboratorio y los exámenes suelen estar, digamos, suelen estar escritos como albuminuria, ¿no? ¿No? Lo que quiere decir es un cociente albuminuria-creatinuria, ¿no? Se toma una muestra de orina y se mide tanto la albuminuria como la creatinuria y esto te va a dar un valor, ¿no? Que es que sería mayor de 30, entraría en una categoría A2. De todas maneras, lo que se prefiere es el cociente albuminuria-creatinuria. En los casos que se sospeche una proteinuria no selectiva a la albúmina, se solicitaría una proteína creatinuria. Y en los casos en los cuales no se cuente con estas dos mediciones de laboratorio, se le tomaría una tira reactiva. Bueno, se debe reportar los valores tanto del el cociente albuminuria-creatinuria o el cociente proteinuria-creatinuria, no solo como valores aislados, sino utilizar el término microalbuminuria, ya que este es un término antiguo, ya desfasado, ¿no? Que ya no debería utilizarse. Ahora, en vez de microalbuminuria, ¿no? Que antes se conocía como el estadio A1, ¿no? De enfermedad renal crónica, ahora se conoce como albuminuria normal o leve. Se debe tener en cuenta también que si la tira reactiva es positiva, debe confirmarse con una prueba cuantitativa, ¿no? Como los cocientes que les mencioné. También si el cociente es mayor a 30 miligramos por gramo, se tiene que confirmar con una nueva muestra de orina en la mañana. Y si se necesitara mayor precisión para mayor precisión para la toma de decisiones, debe realizarse una muestra cronometrada de 24 horas, ¿no? También tienen que tenerse en cuenta que para la valoración de la proteinuria o de la albuminuria, hay ciertos variables que pueden dar falsos positivos o falsos negativos a estos valores, ¿no? Que tenemos que para evitar estos sesgos tenemos que tomar o recolectar adecuadamente la muestra. Por ejemplo, una elevación transitoria de la albuminuria puede darse cuando la muestra se ha recolectado en una paciente que está menstruando o que está con una infección urinaria o con o que ha realizado ejercicio físico intenso. También puede verse una proteinuria ortostática o en otras condiciones que incrementan la permeabilidad vascular como en sepsis, ¿no? En estos casos no debería tomarse la proteinuria hasta que se resuelva la infección urinaria, se resuelva el cuadro séptico, este, también para descartar una proteinuria ortostática puede tomarse una proteinuria de la mañana y otra de la tarde. Eh, Decirle también al paciente que no realice actividad física para la toma de la muestra, si es de manera ambulatoria, obviamente, y tomar la muestra cuando las pacientes mujeres no estén con la regla, ¿no? Puede presentarse también una variabilidad intraindividual, ¿no? De cada paciente, ¿no? Hay un ciclo circadiano de la proteinuria. eh, por lo general, la muestra de orina para esta valoración debe realizarse en la mañana, ¿no? Porque hay más variación en las horas de la tarde o de la noche. También las condiciones del almacenamiento tienen que tomarse en cuenta, ¿no? Ya que si no se refrigera la muestra, no se analiza en el tiempo oportuno, esta puede alterarse, ¿no? Los resultados. Hay otras causas no asociadas con patología renal que pueden alterar el valor de la creatinina, ¿no? Como la edad, la raza, la masa muscular y el sexo, ¿no?
cambios en la excreción de creatinina. Pueden ocurrir también en lesión renal aguda y en pacientes con lesión renal aguda, y esto quiero que se lo lleven a casa y que quede bien claro, es que pacientes con lesión renal aguda no se les puede estimar la tasa de filtración glomerular o no debería estimárseles porque esta varía, esta no sería una creatinina constante, sino que va a variar con el paso de las horas. Entonces no se puede estimar su tasa de filtración basados en la creatinina de un paciente con lesión renal aguda. Y otros factores analíticos que son las muestras con alta concentración de albúmina que pueden ser informadas como falsamente bajas o hasta normales. Que ya, bueno, son errores de laboratorio que son bastante infrecuentes. Muy bien, entonces, cuando se evalúa un paciente para descartar enfermedad renal crónica y se busca proteinuria, se inspecciona la orina, ya sea con tira reactiva, eh, lo, lo, lo común es que lo que tenemos más a la mano es un examen de orina y en un examen de orina completo, un examen completo de orina se incluye la tira reactiva, ¿no? Entonces lo que probablemente tengamos en un primer momento. Entonces se evalúa eso y si es reactivo a la proteinuria, tenemos que ver si es una orina turbia o no. Si es una orina turbia, tiene que buscarse en el mismo examen de orina si es positivo para una infección urinaria, si presenta leucocituria y de ser así pedirle un urocultivo, ¿no? Para confirmar o no la infección urinaria. Si no presenta turbidez, este, en este algoritmo podemos ver que se tiene que confirmar la proteinuria con la medición de la albuminuria en una muestra al azar, siendo esta mayor a, siendo esta mayor a 30, a, a, perdón, a 300 miligramos por gramo, estaríamos dentro de lo que es una proteinuria severamente incrementada, un estadio A3, y si es menor a 300 pero mayor a 30 estaríamos en una categoría A2. Si presenta una proteinuria menor a 30 miligramos por gramo, ¿no? En el cociente, entonces tendríamos que continuar una observación de rutina siempre y cuando no presente otro marcador de daño renal. Pero si presenta un cociente mayor a 30 miligramos, se debería enviar dos muestras para ver si esta albuminuria persiste en el tiempo, ¿no? Y persiste durante más de 3 meses. Además, tenemos que evaluar si presenta hematuria o no. Si presenta un cociente mayor a 300 o presenta un cociente mayor a 30, entre 30 a 300, pero asociado a hematuria, debería referirse al nefrólogo en el caso de que no se determine la causa, ¿no? de esta proteinuria para que podamos realizarle una biopsia renal o si presenta un cociente albuminuria, creatinuria entre 30 a 300, pero no presenta una hematuria glomerular, entonces se le catalogaría como un estadio A2 y podría continuar en evaluación este, por el médico general. No pasa nada. Ya. Acá podemos ver en esta segunda para podemos ver en este gráfico la historia natural de la enfermedad renal crónica, en el cual podemos tener un paciente normal, un paciente normal que después presenta alguna comorbilidad, ya sea diabetes, hipertensión, que va a presentar riesgo ya debido a este antecedente, de presentar enfermedad renal crónica, y en estos casos tendríamos que realizar una prevención primaria para que la desarrolle, porque si sigue el curso natural de su enfermedad,
va a presentar algún deterioro de la función renal, ya sea con descenso de la tasa de filtración o presencia de albuminuria, que cualquiera de estos va a aumentar el riesgo de que progrese la enfermedad renal crónica, que eventualmente llega a falla renal y que eh, requiera terapia de reemplazo renal y que eventualmente llegue al desenlace fatal, ¿no? Entonces tenemos tres tipos de prevenciones primaria para evitar que el paciente con algún antecedente de riesgo o evitar que algún paciente sin patología llegue a tener alguna comorbilidad de riesgo como hipertensión, como diabetes, ¿no? Este, como diabetes, ¿no? Y para ello tenemos medidas nutricionales, algunas medidas farmacológicas que van a evitar estas comorbilidades. Ya una vez que presenten diabetes, hipertensión, alguna otra enfermedad no con riesgo de daño renal, tendríamos que realizar una prevención secundaria para que se complique el riñón. Y si no podemos evitar esto, ya presenta algún deterioro de la función renal, ya está con una enfermedad renal crónica establecida, evitar las complicaciones de, de la enfermedad renal crónica mediante prevención terciaria, ¿no? Y evitar un desenlace fatal. Para identificar la progresión de la enfermedad renal crónica se debe evaluar tanto la tasa de filtración como la albuminuria al menos una vez al año en los pacientes con riesgo, ¿no? En algunos casos pueden requerirse una evaluación más frecuente que vamos a poder verla en la tabla voy a mostrarles a continuación. En esta tabla podemos ver la clasificación, ¿no? Es una tabla clásica, ¿no? Para ver, digamos, catalogar a los pacientes con enfermedad renal crónica según su riesgo. Tenemos, por ejemplo, en esta tabla, a los que entran en la categoría G1A1 o G2A1 se considera un riesgo verde, perdón, un riesgo leve y por eso están en color verde. A estos que entran en la tabla, en las celdas de color amarillo son un riesgo moderado, las celdas que están con un color naranjas es un riesgo alto y los pacientes que entran a las celdas de color rojo se considera un riesgo muy alto, ¿no? Entonces, el seguimiento en estos pacientes va a depender eh, de dónde estén localizados en esta tabla, ¿no? A los pacientes en verde, por ejemplo, ¿no? Como les mencioné, tienen que tener eh, los pacientes en verde que tienen una tasa de filtración glomerular mayor a 60 y una albuminuria normal, en estos tienen que estar presentes algún otro marcador de daño renal, ya puede ser estructural, histológico, alteraciones del sedimento, alteraciones electrolíticas, cualquiera de estas persistentes más de 3 meses ya se le cataloga dentro de este grupo verde, ¿no? Otra cosa que se puede concluir de esta gráfica es que la albuminuria es incluso más importante que la tasa de filtración glomerular en cuanto al pronóstico, ya que como podemos ver, un paciente, por ejemplo, un paciente que se cataloga como G1 A3 va a tener un riesgo alto, ¿no? De progresión de la enfermedad, pero un paciente que tenga, segundo, ya, pero un paciente que ya tenga disminución de la tasa de filtración glomerular, eh, por ejemplo, un paciente en G3A, pero que no tiene no presenta nada de albuminuria, entonces va a tener menor riesgo, va a ser un riesgo moderado, ¿no? A pesar de que en el primer caso, el paciente tenía una tasa de filtración mayor de 90, con una albuminuria mayor de 300, el hecho de tener una albuminuria severa
ya le otorga más riesgo, ¿no? Entonces, siempre en todos los pacientes hay que tener claro cuál es el nivel de albuminuria que presenta, ya que eso le va a otorgar mayor riesgo. También este cuadro va a servir no solamente para la evaluación de rutina de estos pacientes, sino también para eh, determinar el tratamiento, porque los pacientes, según su tasa de filtración glomerular, es que se va a determinar el manejo de estos pacientes. Pacientes con una tasa de filtración mayor a 60, que no presenten proteinuria, no van a requerir más que el manejo de la patología de base, y ya si presentan proteinuria, el manejo de la proteinuria con medidas no farmacológicas y farmacológicas. A partir del estadio 3 en adelante, se tienen que buscar las complicaciones de la enfermedad renal crónica. Recordemos que dentro del cuadro clínico de la enfermedad renal crónica, la mayoría de los pacientes van a estar asintomáticos hasta que ya se presenten las complicaciones y por lo general estas se presentan ya en estadios más avanzados de la enfermedad. Por eso es que muchas veces hay pacientes con enfermedad renal crónica que llegan a la emergencia con una enfermedad renal crónica ya avanzada y que presentaban molestias recién en los últimos 2 meses y es probablemente que hayan tenido alguna comorbilidad que no les haya afectado mucho su calidad de vida, por ejemplo la hipertensión, ¿no? Que no sé, y como no les afectaba mucho la calidad de vida, no recurrían a sus controles mensuales o semestrales, ¿no? De la presión arterial y por eso haya progresado la enfermedad hasta llevarlos a un nivel, ¿no? Con una tasa de filtración menor de 15 que se considera falla renal. Ya en los pacientes con estadios G5 o antes de eso, incluso a partir del estadio G4 eh, se tiene que evaluar estos pacientes se tiene que preparar estos pacientes para el ingreso a una terapia de reemplazo renal, ya sea hemodiálisis, ya sea trasplante, ¿no? O diálisis peritoneal. Y a los pacientes con G5 ya tendrían indicación de ingreso a terapia de reemplazo, a un programa de terapia de reemplazo renal. ¿Cómo identificamos la progresión de la enfermedad renal crónica? Tenemos que ver el descenso en las categorías de la enfermedad renal crónica, tenemos que ver la velocidad también de este descenso, ya que se considera una progresión rápida. Si la tasa de filtración glomerular estimada cae más de 5 mililitros por minuto en un año, y se tienen y los valores serán más confiables cuanto más mediciones se hayan realizado. También los predictores de la progresión de la enfermedad renal crónica tenemos que evaluar tanto la causa de la enfermedad renal crónica, valorar la edad, el sexo, la tasa de filtración estimada, el nivel de albuminuria y las comorbilidades que presenta el paciente. Acá podemos ver, ¿no?, cómo debería derivarse estos pacientes, ¿no?, según el riesgo que presenten de progresión, ¿no? Si tienen una tasa de filtración entre 30 y 60, debería derivarse, o si la velocidad de progresión es rápida, debería derivarse a un nefrólogo. También si presentan una albuminuria severamente incrementada, debería remitirse al nefrólogo. Y también cuando presenten una tasa de filtración menos de 20 para la preparación para el ingreso a terapia de reemplazo renal. Debería derivarse al nefrólogo. Acá podemos ver también en cuanto al diagnóstico algunas circunstancias en las cuales debería derivarse al nefrólogo, ¿no?
Por ejemplo, según la causa, si la causa de la enfermedad renal crónica no está establecida, no está muy clara, ¿no? Si el paciente presenta una enfermedad renal hereditaria, ¿no? Para hacer el estudio genético, también para hacer el tamizaje de los familiares. También cuando presentan una nefrolitiasis recurrente, como puede verse, por ejemplo, en pacientes con cálculos coraliformes, ¿no? Que después de una cirugía para tratar estos cálculos, estos recidivan, ¿no? También en el caso de, también en el caso de riesgos, pacientes con mayor riesgo, ¿no? Con una tasa de filtración menor de 30, con una caída sostenida de la tasa de filtración mayor a 20% o mayor a 30%, en pacientes iniciando terapias activas hemodinámicas, también en pacientes con albuminuria y hematuria microscópica, ¿no? Para descartar algunas glomerulopatías, ¿no? Que requieran también biopsias, ¿no? De por medio. Y también cuando hayan algunas otras complicaciones, ¿no? De la enfermedad renal que sean de difícil manejo, para tratar estas complicaciones, ¿no? Como la acidosis, la anemia, la malnutrición, la enfermedad ósea, algunas alteraciones electrolíticas, principalmente, ¿no? La hipercalemia y la sobrecarga hídrica, ¿no? Ya, entonces como venía diciendo, las manifestaciones de la enfermedad renal crónica por lo general se van a presentar ya cuando la tasa de filtración sea menor de 60 y las complicaciones mortales se presentan cuando la tasa de filtración es menor de 30. Entonces, las complicaciones que se presentan con una tasa de filtración menos de 60, por lo general son la anemia, la enfermedad mineral ósea, ¿no? Este, también la fatiga, pero otras complicaciones más con mayor mortalidad como la hipercalemia, la acidosis metabólica severa, la sobrecarga hídrica severa que puede manifestarse como un edema agudo de pulmón, como un paciente con anasarca, por lo general se presentan cuando la tasa de filtración está por debajo de 30 o incluso de 15. Y estas requieren hospitalización para el manejo correcto, ¿no? Este, de estas complicaciones, ¿no? La guía CADIGO, dentro de lo que es el manejo, te da distintos escalones de tratamiento. Principalmente esta que podemos ver es este, en pacientes diabéticos, ¿no? Sacado de la guía de enfermedad renal diabética. Todo empieza eh, con modificaciones en el estilo de vida en estos pacientes, modificando tanto la dieta como la actividad física, cesar el uso de tabaco en los pacientes con tabaquismo, ¿no? Y la disminución de peso en pacientes con sobrepeso o con obesidad, ¿no? Se reevalúa a los pacientes, ¿no? Cada 3 a 6 meses y el siguiente escalón en la terapia sería medicamentos de primera línea. Ya hay bastantes estudios, ¿no? Que han salido en los últimos 5 a 10 años con inhibidores del SGLT2, ¿no? Para disminuir la proteinuria, para controlar la glicemia, el peso, incluso la presión arterial, ¿no? En estos pacientes ya es un medicamento de primera línea que debe ser asociada a inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona como YECAS o ARA2, ¿no? Para un control de la presión arterial y un control de la proteinuria también. Y el tercer medicamento son las estatinas, ¿no? En dosis moderadas a intensas, ¿no? Para, para la estabilización de la placa ateromatosa también. Y también
También el objetivo terapéutico de las complicaciones, ¿no? Manejar la hiperglicemia según las guías CADIO de diabetes, ¿no? En algunos casos estaría indicado los agonistas de la GLP-1 como el semaglutide, el liraglutide, que tienen evidencia reciente, ¿no? Sobre su uso en eh, pacientes diabéticos, tanto diabéticos como no diabéticos, con sobrepeso u obesidad. También algunos otros fármacos como la finerenona, ¿no? Es un antagonista eh, de, del receptor mineralocorticoide no esteroideo, que también se ha visto, ¿no? En este grupo de pacientes. Sigue siendo una medicación de segunda línea, pero probablemente en los próximos años, en una actualización de la guía, pase a ser de primera línea, ya que sigue apareciendo, ¿no? Nueva evidencia de que su uso mejora, ¿no? La sobrevida, mejora el riesgo cardiovascular y mejora, disminuye o enlentece, ¿no? La progresión del daño renal. También algunos calcioantagonistas hidropiridínicos se pueden utilizar, ¿no? Para el manejo de la presión arterial. Algunos agentes antiplaquetarios en los pacientes que lo requieran y el manejo de la anemia, de la enfermedad mineral ósea, la acidosis y el potasio también están indicados, ¿no? Por último, ¿no? Como ya un cuarto escalón, tenemos a los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, esteroideos, en los cuales está la espironolactona, ¿no? Que tiene menos evidencia, ¿no? De que sean favorables, menos evidencia que la finerenona, por ejemplo, ¿no? Hay otros eh, anti, antihipercolesterolémicos como el ezetimibe, ¿no? Que están indicados en, en dislipidemias, ¿no? Pacientes con riesgo cardiovascular elevado. eh, y también algunas medicaciones para pacientes con fibrilación auricular, ¿no? Como beta bloqueadores, entre otros. Entonces, la enfermedad renal crónica dentro de el cuadro clínico que manifiesta es un cuadro clínico que puede ser muy inespecífico, muy heterogéneo, ¿no? Suelen presentarse pacientes con fatiga, con disnea, y esto puede estar relacionado a la anemia, puede estar relacionado a la sobrecarga hídrica en los pulmones, pueden tener también apetito disminuido, hinchazón, edema en miembros inferiores, este, una movilidad deteriorada, dolor en las articulaciones, dolor óseo, letargia, dolor generalizado, pueden tener problemas para la conciliación del sueño, disfunción eréctil, pueden presentar prurito, pueden presentar dolor, dolor torácico o calambres musculares en distintos porcentajes de prevalencia. Ya, esta pirámide nos sirve para ver, eh, para ver que conforme va deteriorándose la función renal y va avanzando el paciente dentro de la estadificación, ¿no? de su enfermedad renal crónica, van a presentar, va a aumentar el riesgo, ¿no? De requerir, de llegar al estadio último, ¿no? Que es la falla renal y de requerir terapia de reemplazo renal. Va también modificarse, ¿no? Eh, la sintomatología, van a presentar mayor sintomatología, mayor riesgo, mayor prevalencia de complicaciones y va a requerir mayores cuidados, ¿no? De un estadio 1 que puede ser atendido en la atención primaria hasta
pasando al estadio 3, que ya va a requerir un manejo especializado por el nefrólogo, y en un estadio 5 que además del nefrólogo puede que requiera la evaluación por otros especialistas, sobre todo si cuando se vaya a preparar para terapia de reemplazo renal con una tasa de filtración menos de 20 y requiera la creación de una fístula arteriovenosa, ¿no? Y esta la realiza el cirujano cardiovascular, o requiera el implante de un catéter de diálisis peritoneal, que en algunos casos va a ser necesario la ayuda del cirujano general para el implante de este catéter, o que requiera la evaluación multidisciplinaria eh, para prepararlo para un posible trasplante renal. Y sí, el manejo eh, de la enfermedad renal crónica no es oportuno y se falla, o el paciente no tiene las indicaciones del médico, o la enfermedad es una enfermedad muy agresiva, ¿no? Porque el pronóstico es distinto según la etiología de la enfermedad y estos pacientes requieran en algún momento terapia de reemplazo renal. Las indicaciones para el ingreso de la terapia de reemplazo renal este, eh, no es únicamente que entre en una categoría G5 para ya inmediatamente necesitar terapia de reemplazo renal, ya que también se les ofrece, ¿no? En algunos casos, sobre todo en pacientes que conserven una diuresis residual, ¿no? Es decir, ¿no? Que todavía orinen, se les puede dar la opción de un manejo conservador, es decir, el manejo de las complicaciones con medicamentos sin necesidad de que entre a diálisis o hasta, o hasta que decida hacerse un trasplante renal o si no tiene las posibilidades pero no quiere ir a diálisis y controla, eh, no presenta unas complicaciones de emergencia, todavía se le podría dar un manejo conservador a pesar de estar en un estadio 5 de esa enfermedad renal crónica, ¿no? Las indicaciones para diálisis de emergencia o para ingreso a diálisis, además de los criterios de diálisis de emergencia que también pueden presentarle los pacientes con una lesión renal aguda, son por ejemplo, una desnutrición que no se controle con la alimentación y que esté relacionada al incremento de los azoados, ¿no? Que se conoce como caquexia urémica, ¿no? También sería una indicación distinta a las indicaciones de emergencia de los pacientes agudos, ¿no? El resto son prácticamente las mismas, ¿no? La hipercalemia severa refractaria, la acidosis metabólica severa refractaria, la sobrecarga hídrica severa refractaria, ¿no? Todas estas son indicaciones para ingreso a un programa de diálisis crónica. El tamizaje o crimado de la enfermedad renal crónica debe realizarse eh, principalmente, ya que es un problema de salud pública, ¿no? Con una alta prevalencia, debería realizarse en las poblaciones con alto riesgo, ¿no? Poblaciones con riesgo, ya sea por los antecedentes personales, o antecedentes familiares o laborales, ¿no? Y a las comorbilidades como la diabetes, la hipertensión, la presencia de proteinuria, ¿no? En el examen de orina, también en pacientes, los pacientes adultos mayores son una población de riesgo, ¿no? La mayoría de los pacientes en terapia de reemplazo renal son pacientes adultos mayores. Este, la tasa de falla renal eh, plantea preguntas con respecto a la eficiencia y relación costo-efectividad del tamizaje basado en la población para la enfermedad renal crónica en ancianos. Bueno, esto ya les comenté, ¿no? Sobre este grupo poblacional, ¿no? Que probablemente más adelante se les considere con otra definición de enfermedad renal crónica en este grupo de pacientes, pero por el momento se les sigue considerando con los mismos criterios que que la, que para la población adulta.
Siguiendo con lo que es el tamizaje, la proteinuria anormal va a identificar a las personas con mayor riesgo de enfermedad renal terminal y o morbilidad y mayor mortalidad cardiovascular también, ¿no? Parientes de primer grado de un paciente con enfermedad renal poliquística que son elegibles para la detección con ecografía renal o resonancia magnética independientemente de los resultados de la tasa de filtración glomerular o proteinurias, ¿no? Es otro ejemplo de pacientes que debe realizar un tamizaje. También el tamizaje debería realizarse en pacientes, en hermanos de pacientes con enfermedad de Fabry o síndrome de Alport, ¿no? Que tienen importante componente genético, ¿no? Deberían hacerse estudios genéticos en estos pacientes. Muchas veces el cribado se ve obstaculizado por la necesidad de una nueva evaluación en un intervalo definido para cumplir el requisito, ¿no? De los 3 meses, ¿no? Para el diagnóstico y estadificación de la enfermedad renal crónica. Y por lo mismo las pruebas únicas que usan tasa de filtrado, proteinuria, tienen altas tasas de detección y diagnóstico de falsos positivos. Acá pues, tenemos un ejemplo, ¿no? De varón de 65 años con antecedente de diabetes hace 20 años, ¿no? Con control irregular y pobre adherencia al tratamiento, ¿no? De su diabetes, que desde hace 3 meses presenta hiporexia, debilidad generalizada, edematización progresiva de miembros inferiores y que acude a la consulta externa donde se le solicitan algunos exámenes complementarios, eh, la creatinina en 7.5, la urea en 250, una proteinuria de 24 horas de 2 gramos y una hemoglobina en 8.3. Entonces, este es un clásico ejemplo, ¿no? De un paciente que suele llegar a la consulta de nefrología, ¿no? Ya con una enfermedad renal crónica avanzada, ¿no? Es un paciente con una enfermedad renal crónica en el cual por los antecedentes, además de la proteinuria, se puede concluir que es un paciente con una enfermedad renal diabética, ¿no? Que eso sería la causa, ¿no? La enfermedad renal diabética, en un estadio G5 por la tasa de filtración estimada que es menos de 15 y una albuminuria mayor a, en este caso tenemos la proteinuria que es más de 2 gramos, pero se puede inferir que la proteinuria también es severa y en este caso sería una enfermedad renal crónica G5A3. Por lo tanto, este es un paciente que va a requerir ingreso a programa de diálisis crónica, ¿no? Ese sería el manejo en este paciente junto con el manejo farmacológico de las complicaciones que además presenta, ¿no? Como probablemente que tenga anemia, también que tenga enfermedad mineral ósea, porque no todo se puede resolver con la diálisis, ¿no? Hay otras complicaciones que tienen que manejarse de manera farmacológica. Como último, bueno, ya ahí sale la respuesta, ¿no? Pero es un ejemplo clásico, ¿no? De una pregunta que les pueden tomar en algún examen. Es un paciente varón de 30 años de edad, de raza blanca, es propuesto para ser un donante vivo de riñón para su hija que se encuentra en diálisis peritoneal debido a un CACUT. Un CACUT es una malformación congénita, ¿no? De la vía urinaria que puede ser de distintos tipos, ¿no? Pero que es la causa de que presente la enfermedad renal su hija, ¿no? Es un candidato, el padre, ¿no? Es un candidato donante, mide 1.9 metros, pesa 90 kilos, se encuentra sano, hace ejercicio con regularidad y durante la evaluación del pretrasplante se le toman los siguientes exámenes. Una creatinina en 1.4, que corresponde a un CKD-EPI de 67 o una MRD de 60. Entonces la pregunta sería, ¿qué opción, cuál es la correcta? Acá vamos a ir viendo cada una.
no puede donar, pues la tasa de filtración glomerular estimada es muy baja. Hay algunas contraindicaciones para el trasplante, ¿no? La tasa de filtración glomerular baja sí es una contraindicación relativa, ¿no? Dependiendo del nivel. Por lo general, si tiene menos de 60 de tasa de filtración, no debería donar, ¿no? Entonces, pero como les comenté, las fórmulas mediante CKD, o MRD, si bien es lo más utilizado y lo que, digamos, se calcula en un inicio, ¿no? De la primera evaluación del paciente. En algunos casos, ¿no? Como sería en el caso en esta pregunta, debería, eh, debería eh, no estimarse, sino medirse para tener digamos, una mejor valoración del paciente que va a donar su riñón, ¿no? Entonces, ¿qué dice la B? La donación debe efectuarse para el paciente, pues el paciente tiene tasa de filtración glomerular estimada mayor de 60 y por ende no tiene RC. No se puede ser tan absoluto con esta afirmación porque está como en el umbral, ¿no? O sea, su creatinina está aumentada y no sabemos si esta creatinina aumentada es, es un valor, eh, es un valor es un valor estable o ha ocurrido algo, entonces se tiene que estudiar bien a este paciente para ver si es una elevación de la creatinina que es persistente y de ser persistente y con esta estimación en 67 tiene que eh, tomarse, si es una creatinina estable, tiene que tomarse una depuración de creatinina para tener un valor más certero, no más preciso. A pesar de ser más complicado la obtención de la muestra, estaría indicado en este caso medirse la depuración de creatinina para o bien, o bien ratificar que es un donante o bien descartarlo como donante, ¿no? Y buscar a otro posible donante. Y bueno, eso sería la presentación en el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, si tienen alguna duda, ese sería el momento de hacerla, ¿no? ¿Ha quedado claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? No, doctor, todo claro. Si no pueden escribirla, ¿eh? Pueden escribirla y si son muy tímidos, pueden escribir la pregunta y con confianza, ¿no? O sea, Doctor, una pregunta. Ariana, sí, Sí, con respecto a los criterios que mencionó al inicio de una clase, ¿cuántos criterios tiene que cumplir el paciente? Y también me parece que mencionó un rango de proteinuria, creo que 150 gramos, creo. sí, 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 Eh, mira, ¿Podría volver acá, a repetir? claro, sí, mira, en esta diapositiva está. Sí la ven, ¿no? Sí, doctor. Ya, entonces, no es necesario que cumpla con más de un criterio. O sea, si tiene la tasa de filtración menos de 60, pero no tiene ningún otro marcador de daño renal, se considera enfermedad renal crónica. ¿Ya? Siempre y cuando cumpla con el criterio que le dije de temporalidad, ¿no? O sea, más de 3 meses con esa tasa de filtración, ¿no? Estimada, ¿no? Con una creatinina estable, ¿no? Sin los ejemplos que les puse cuando una creatinina, o sea, cuando a un paciente no se le puede estimar la tasa de filtración glomerular, siempre y cuando reúna estas condiciones, solamente con una tasa de filtración menos de 60, se le puede catalogar como enfermo renal crónico, ¿no? Pero si tiene más de 60 en su tasa de filtración, entonces ahí sí tendría que tener alguno de estos
marcadores de daño renal, ¿no? Ya sea la albuminuria, ya sea alteración del sedimento, alteración electrolítica, o en la estructura, o en la histología, o historia de trasplante renal. Ya, pero tampoco es necesario que tenga más de uno de estos marcadores de daño renal. Con que tenga uno es suficiente para hacer el diagnóstico. Y en cuanto a lo que preguntaste de la proteinuria, sí, o sea, para valorar la proteinuria tenemos que diferenciar lo que es proteinuria de albuminuria, ¿ya? Porque en las pruebas de laboratorio, ¿no? Cuando ya hagan su internado, van a ver que hay una que es la albuminuria y otra que es proteinuria, y no pueden tomar los valores que les hagan, o sea, cuando decimos que la albuminuria es normal, cuando es menos de 30, ¿ya? En cambio, en la proteinuria, que incluye no solamente la medición de la albuminuria, sino de las otras proteínas que también se excretan en la orina, el valor es hasta 150 miligramos en 24 horas o 150 miligramos por gramo si estás utilizando el cociente proteinuria-creatinuria en una muestra de orina al azar. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, muchachos?